Presidente, señorías, avanzan los días, los meses e incluso los años sin que las formaciones políticas aquí representadas veamos cumplidas las iniciativas aprobadas en esta Cámara. Señorías, hoy no hablamos solo de incumplir algo en concreto. Hablamos de 24 incumplimientos repartidos en 17 resoluciones y 7 mociones. Ahí es nada. Incumplir algo lleva aparejado también el incumplir con alguien. Dicho de otra manera, este punto del orden del día es la forma parlamentaria que tenemos los grupos aquí representados de indicar que aquello a lo que se había comprometido al Gobierno regional no ha llegado a hacerse realidad. Incumplir algo e incumplir con alguien, desgraciadamente, se ha convertido en una práctica habitual del Gobierno socialista de Asturias que nos hace replantear la utilidad del Parlamento regional. En cualquier caso, este no es un trámite que sobra, para nada. ¿Qué más quisiera el Consejo de Gobierno socialista, que es precisamente el único interesado en trasladar semanalmente que este punto del orden del día no interesa a nadie? En fin, nosotros creemos que no está de más que los asturianos sepan que el Gobierno socialista de Asturias falta, infringe, desobedece, viola, engaña, olvida, omite, contraviene, quebranta y elude los mandatos de esta Cámara. Sinónimos que se quedan cortos para denunciar lo que aquí sucede. Porque aquí hay gente que trabaja cada día para mejorar la vida de miles de asturianos y asturianas. ¿Somos prescindibles? Sinceramente no lo sé. Visto lo visto, lo que está meridianamente claro es que prescindible es el actual Gobierno de Asturias. Ese seguro que lo es. De eso, desde luego, nuestro grupo no tenemos ninguna duda. Como no tengo ninguna duda de que estas mociones y resoluciones son imprescindibles para mejorar la vida de miles de asturianos y asturianas. Llevamos muchos meses denunciando incumplimientos socialistas que impiden mejorar la vida de muchas personas. Iniciativas especialmente sensibles y, como tales, deberían tener prioridad en la acción de Gobierno. Permítame que les refresque la memoria, porque son objetivos tan importantes como las obras de construcción de una residencia de mayores de Lera en la localidad de Navelgas, el abono de las deudas que tiene la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de 60.000 euros con la FAMPA, con la Federación de Asociaciones de Mayores, y de 40.000 euros con ADAFA, la aportación a la Fundación Binjoy de la cantidad suficiente que les permita continuar con el Servicio de Orientación e Inserción Laboral, la Agencia de Colocación, el desarrollo reglamentario de mediación familiar, la implantación en el ámbito escolar de medidas para la detección y prevención de la violencia de género y proteger y apartar al menor de la violencia del maltratador, la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Siero en relación con las instalaciones del Centro de Apoyo a la Integración de Personas con Daño Cerebral Cebrano, en Carballín, la elaboración de un plan integral de atención educativa, la puesta en funcionamiento del Centro de Salud del Berrón, en Siero, las medidas destinadas al reconocimiento de las enfermedades raras, la puesta a disposición de la FAMPA de un local con las instalaciones adecuadas para seguir trabajando en la defensa y protección de los derechos de los mayores, la situación de las residencias de Lera, el aumento de la cuantía del salario social, la atención a personas dependientes, el cumplimiento del decreto que permite el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, entre ellas a los maestros, y, por último, la atención urgente al ictus en el occidente asturiano. La realidad deformada en la que viven los socialistas asturianos les impide reconocer la importancia de estas iniciativas que hacen referencia principalmente a las personas que tienen necesidades urgentes, mayores, discapacitados, dependientes, menores. Resoluciones y mociones que van orientadas a familias, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y sanitarias. Así, con este antisocial Gobierno socialista es imposible cambiar el presente y mucho menos construir el futuro. A los socialistas estos debates de su política social les molesta mucho, les resulta muy incómodo. Y aunque es indudable que ustedes y nosotros tenemos prioridades distintas, diferentes, en esta materia deberían dejar a un lado los vaivenes ideológicos y cumplir estas iniciativas. Quiero finalizar valorando muchísimo nuestro trabajo
el de toda la Cámara, el esfuerzo que ponemos a todo lo que hacemos y que, desgraciadamente, y me duele decirlo, no convence al Gobierno regional, lo que desde nuestro grupo, desde luego, no aceptamos de ninguna de las maneras. Nosotros tenemos claro que hacer las cosas con pasión es lo que nos mantiene vivos dentro de esta actividad que desarrollamos. Atender cada día las demandas de los asturianos, hacer de cada petición un reto y tratar de hacer la vida más fácil y mejor a nuestros ciudadanos. Creemos que lo mejor de todo es poder venir aquí todas las mañanas y que no nos dé galván a trabajar delante del ordenador, que la incapacidad que surge tras alguna reunión desaparezca al instante porque surja otra nueva idea, que no nos invada la desilusión y el desánimo cuando ves que los socialistas incumplen sistemáticamente los acuerdos en materias tan sensibles como las que hoy nos ocupan. Y, por encima de todo, no bajar la guardia, seguir teniendo ganas de hacer cosas, de ver gente, de mantener reuniones, de hacer kilómetros a lo largo y ancho de nuestra región, de meternos en 1000 historias solo por el placer de hacer que los asturianos se sientan bien. Los incumplimientos sociales de los socialistas asturianos que hoy denunciamos hunden los objetivos de miles de mayores, de discapacitados, de dependientes, de niños, de familias, en definitiva, de personas que tienen necesidades extremas. Porque es de esto de lo que hablamos, de personas con las que el Gobierno socialista de Asturias incumple con sus objetivos. Los socialistas del Gobierno regional tienen principalmente dos problemas. El primero es que en verdad no saben cuál es la voluntad general. No conocen la realidad de Asturias. Antes se lo decía, ustedes viven en una realidad deformada. Y, en segundo lugar, consideran que han sido elegidos por los asturianos para tomar sus decisiones, exclusivamente las suyas, las de los socialistas. Y tampoco es verdad. La voluntad política de los asturianos es la suma de todos los intereses de los que aquí estamos representados. Intereses especiales, diferentes, propios de cada grupo. En definitiva, no puede seguir así, señorías socialistas. Tienen que despertar. Espabilen. Esta situación de desgobierno, de desobediencia a este Parlamento, no interesa a nadie. Y a los que menos, a las personas que más lo necesitan. No puede ser que la Junta General apruebe iniciativas sobre el ERA, la financiación de las entidades del tercer sector, la discapacidad, los expedientes de reclamación de deuda o el maltrato a mayores que luego el Gobierno socialista incumple sistemáticamente. Iniciativas aprobadas en la Cámara que siguen sin ser atendidas por el Gobierno regional, lo que evidencia una auténtica bufonada, una estafa a este Parlamento. En definitiva, hablamos de voluntad política, la que le falta al PSOE en esta Cámara representado para cumplir los compromisos aquí alcanzados y para hacer realidad la voluntad, pero la voluntad de todos.